Malaquías capítulo 2, verso 15 y 16 dice: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. El divorcio. Este es un tema que para los cristianos no debería existir y mucho menos hablar de él en medio de nuestro hogar, pero que desafortunadamente existe. Lo estamos viviendo a nivel mundial, no solo en el mundo secular, sino más grave aún en medio del pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Podemos divorciarnos? ¿Qué piensa Dios del divorcio? ¿Cuándo o por qué causas es válido el divorcio? ¿Puede una persona, sea el hombre o la mujer, volverse a casar después de divorciarse? A todas estas y otras preguntas les estaremos dando respuestas bíblicas, así que te invito para que te quedes hasta el final del video y te invito también para que nos escribas tus comentarios, nos des un like y te suscribas a nuestro canal. Recuerda que haciendo esto permitirás que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a muchas más personas. Centro Integral para la Familia. Juntos reconstruimos tus sueños. Empecemos con la contraparte. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer establecido por Dios en el huerto de Edén. Matrimonio significa unión. El texto bíblico dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si el matrimonio es una unión, el divorcio es una separación, una ruptura. Es la disolución de la unión conyugal. Este fenómeno desafortunadamente va en aumento según las estadísticas. Solo en Colombia, entre enero del 2012 y diciembre del 2021, en Colombia se presentaron 214.266 divorcios. Es decir, por cada 3 matrimonios se presenta un divorcio. De hecho, en el primer trimestre de este año 2023, según las estadísticas del Colegio Nacional de Notarios, se han presentado en Colombia un total de 2.133 divorcios. Esto para que tengamos un panorama de lo grave que es esta situación hoy en los hogares colombianos, pero también en todo el mundo. ¿Pero qué de los divorcios dentro de la iglesia cristiana? Bueno, aquí hay podríamos decir, una buena noticia dentro de las malas noticias. ¿Por qué les digo que una buena noticia? Porque mientras el promedio de divorcios para las parejas seculares o no cristianas es de un 30 a un 35%, para las parejas cristianas activas o que viven como tal es de un 15% aproximadamente, que es un promedio visiblemente más bajo de las otras parejas. Esto es lo bueno, pero ¿qué es lo malo? Que ninguna pareja cristiana o no cristiana debería divorciarse. En Colombia, según el artículo 154 del Código Civil, existen 9 causales de divorcio, donde encontramos: primero, relaciones sexuales por fuera del matrimonio o adulterio. Segundo, el incumplimiento por parte de algunos de los cónyuges de sus deberes como esposo o como padres. Tercero, el maltrato cruel de palabra o de hecho. Cuarto, el alcoholismo. Quinto, la drogadicción. Sexto, conductas que tiendan a corromper al otro o a su descendencia o a alguien que está bajo su cuidado. Séptimo, toda enfermedad o anormalidad física o psíquica que no tenga cura. Octavo, la separación de cuerpos por más de 2 años. Y noveno, el consentimiento de ambos para divorciarse. Estas 9 causales están vigentes hoy en nuestro país desde el punto de vista de la ley colombiana. Pero miremos qué dice la Biblia acerca del divorcio. Mateo capítulo 19, verso 4 al verso 6 dice: por tanto,
el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, tenemos que el pensamiento de Dios al concertar el matrimonio es que perdure durante toda la vida. En Dios no hay divorcio. De hecho, Dios no creó el divorcio ni acepta el divorcio. Es más, en Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice la Escritura que Dios odia el divorcio. Pero cabe hacernos una pregunta. Si para Dios no hay divorcio, entonces ¿por qué Jesús da una causal que permite divorciarse? Analicemos un poco más a profundidad de este texto en Mateo capítulo 19. Porque allí dice la Escritura que Jesús se encontraba en Judea y hasta allí llegaron los fariseos para tentarle. Escuche, verso 3. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? A lo que Jesús responde: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Aquí está la respuesta de Dios no solo a los fariseos, sino también al mundo, incluida su iglesia, que hoy se hace la pregunta que si está bien o no está bien divorciarse. Y lo más impactante de la respuesta que Jesús le da a los fariseos es la pregunta que les hace: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito. Con esto le pone fin a los conceptos que usted y yo podamos tener con respecto al divorcio. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es que no importan los diferentes conceptos o ideas que el mundo tenga acerca del divorcio. Lo único realmente importante y verdadero es lo que dice su palabra. Si estás de acuerdo con la palabra de Dios, entonces escríbeme un fuerte amén allí en los comentarios. El texto sigue diciendo: entonces preguntaron los fariseos: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Es una situación difícil para Jesús porque ellos están citando las Escrituras en Deuteronomio capítulo 24 versículo 1, donde Moisés dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de su casa. Ahora, ¿por qué Moisés permite carta de divorcio? El contrato de matrimonio no puede disolverse por cualquier cosa, sino que tienen que suceder unas causales para poder dar carta de divorcio. Regresemos un poco y miremos por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Cuál fue la causa? El texto dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. En la versión Reina Valera dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¿A qué se refiere cuando dice indecente? Para algunos rabinos en el Antiguo Testamento, una mujer indecente era una mujer que hacía cualquier cosa que no le agradara al marido. Por ejemplo, que la esposa no estuviera atenta a los quehaceres del hogar o al cuidado de sus hijos, o que los alimentos no estuvieran bien preparados. Y este pensamiento llegó hasta la época de Jesús, porque algunos rabinos enseñaban que si una esposa quemaba el desayuno de su esposo, él podía divorciarse de ella. Pero en Mateo capítulo 19, versos 8 y 9, Jesús explica por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. El texto dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús definió ese reprochable o indecente como inmoralidad sexual.
en todos sus aspectos, porque la fornicación o la inmoralidad sexual no es solamente el tener relaciones sexuales con otra persona, sea hombre o sea mujer, que no sea su esposa o su esposo, sino que hace referencia a toda clase de promiscuidad e inmundicia, sea de parte del esposo o de la esposa, porque la carta de divorcio no solo la da el esposo, sino que la mujer también puede darla. Jesús dice en Marcos capítulo 10 verso 12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, Jesús dijo algo muy importante del por qué Moisés permite dar carta de divorcio. En el versículo 8 le dice a los fariseos: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es perdonar, y mucho más cuando se trata de una infidelidad. Nosotros los seres humanos tenemos un corazón duro. Amamos a nuestra manera, pero muchos de nosotros no amamos a la manera de Dios. De allí que perdonamos, pero no se nos olvida la ofensa que nos hicieron. Entonces, muchos cristianos hoy no hemos permitido que el amor de Dios llene nuestros corazones. Ese amor que todo lo sufre, que no hace nada indebido, que no se irrita, que no guarda rencor. Ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser. Para nosotros es muy difícil perdonar una infidelidad en nuestro corazón. Por eso el Señor concede el permiso para el divorcio en algunas circunstancias. Pero escúcheme, no lo ordena. Es más, Jesús lo confirma en el versículo 8. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. No es el divorcio la voluntad de Dios. Ahora, si una persona se divorcia, ¿puede volver a casarse? Miremos lo que dice la Biblia. Primero, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 y verso 2, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Este texto dice: por alguna cosa indecente. Y ya vimos que Jesús nos dice que alguna cosa indecente significa inmoralidad sexual. Pero Deuteronomio sigue diciendo que si esa esposa se vuelve a casar y el esposo muere o le da carta de divorcio, ella no puede volver a casarse con su primer marido, porque eso es abominación delante de Jehová. Segundo, es válido el recasamiento cuando uno de los cónyuges muere. Romanos capítulo 7 verso 2 y verso 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Tercero, el Señor dice que es válido separarse, y podríamos pensar que también es válido volverse a casar cuando existe abandono por parte del cónyuge, cuando éste se va del hogar y no vuelve, abandonando así a su compañera o compañero. Pero mucho cuidado, porque esto es solo en el caso de que sea inconverso. Primera de Corintios capítulo 7 verso 12 dice: ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Y cuarto, Jesús lo dice en Mateo capítulo 19 versículo 9:
Dios permite el divorcio y el recasamiento solo cuando hay de por medio una inmoralidad sexual, cuando el esposo o la esposa han cometido adulterio. En este caso, si no hay una disposición sincera en el corazón para perdonar una traición, pues está en todo su derecho la persona ofendida de dar carta de divorcio y volverse a casar. Mateo capítulo 19, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente dice: y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. La versión Reina Valera dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que, amados hermanos y amigos, les doy el mismo consejo que nos da a nosotros el apóstol Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A todos los casados quiero decirles que todo matrimonio pasa por momentos difíciles. Todo hogar tiene momentos complejos, angustiosos, momentos de dolor, momentos en los cuales parece que no hay una salida. Todos pasamos por esos momentos como esposos, como padres, pero a pesar de lo difícil que sea el problema o las circunstancias por las que se atraviesen en medio del hogar, yo quiero decirles que el amor de Dios y el amor que Dios ha puesto en sus corazones es más grande que cualquier otra situación. Por eso mi consejo es: ámense el uno al otro, respétense, cuídense, luchen por su hogar, por su familia, y no le den lugar al diablo, porque una infidelidad sexual en medio del hogar es abrumar el corazón de tu pareja y también el corazón de Dios. Y a los solteros que están pensando en casarse, también les aconsejo: oren, clamen al Señor por su pareja, por su futura esposa, por esa persona con la que van a compartir el resto de sus vidas. Conózcanse muy bien y sean sinceros el uno al otro. Recuerden que ese fosforito solo debe rayar en una sola cajetica. Dios los bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Y si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, de bendición para tu hogar, no te olvides de escribirnos tus comentarios, darnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Bendiciones.